Imagina que eres un buzo que se lanza a una cueva submarina oscura y sin explorar. Cova del Ark junto a 3 amigos, pero al llegar, uno de ellos se niega por completo a sumergirse y otro entra en pánico y abandona a mitad de camino. Pero tú y tu mejor amigo no se rinden, deciden avanzar y ese impulso los lleva a quedar atrapados en un lugar lleno de oscuridad, terror y sin salida. ¿Qué les espera ahora? ¿Narcosis por nitrógeno? ¿Muerte por falta de oxígeno? ¿Ahogamiento? ¿O una milagrosa operación de rescate? ¿Cuáles son las probabilidades de que un buzo sobreviva a una cueva submarina desconocida? Bucear no es un juego, requiere preparación seria, ya que un error puede costarte la vida. Y ojo, hay distintos tipos de inmersiones. Así que, por más profesional que seas, en uno, no puedes lanzarte a otra sin capacitación adicional, especialmente en el buceo en cuevas. Explorar túneles submarinos es todo un desafío, incluso para los mejores del mundo. ¿Qué tan probable es que un buzo sin experiencia sobreviva a una misión tan letal? Ricard y Denicio eran buzos certificados y con algo de experiencia en cuevas submarinas, pero nada como la Cova del Ark, la que decidieron conquistar en julio de 2014. Este túnel de piedra caliza, cerca del pueblo catalán l'Estartit, en la costa noreste de España, tenía una pequeña entrada ubicada a 10 metros de profundidad. Desde allí se accedía a una sección inexplorada de más de 86 metros. La primera mitad del túnel tenía una gran cámara en forma de cúpula y estaba relativamente bien explorada. Pero a los 45 metros, el suelo rocoso daba paso a una gruesa capa de lodo y las paredes se estrechaban bruscamente. Hasta ese año, nadie sabía dónde conducía el túnel. Ese misterio atraía a los buzos, especialmente a Ricard y Denicio, apasionados por las cuevas. Llegaron a la costa con otros 2 amigos. Habían planeado esta aventura durante meses. De forma inesperada, uno de ellos se echó para atrás, diciendo que alguien debía quedarse por si necesitaban pedir ayuda. Los demás pensaron que simplemente se había acobardado, así que revisaron rápidamente la primera parte del túnel y se dirigieron hacia la sección estrecha que llevaba a lo desconocido. Al avanzar, el primero removió sedimento antiguo del fondo, enturbiando el agua y aumentando el peligro. Incluso en zonas iluminadas, una baja visibilidad puede ser mortal. Es fácil perder la noción de dirección y espacio, pero lo peor aún estaba por venir. Además de no conocer el área, los buzos olvidaron algo especial: colocar una línea de seguridad. Con ella podrían haber salido a ciegas. Ricard y Denicio estaban decididos a avanzar más, pero su compañero cauteloso se negó a seguir sin esa línea. Trató de convencerlos de regresar, pero no lo escucharon. Volvió solo, mientras Denicio y Richard se adentraban con confianza en lo desconocido, sin saber que cada metro los acercaba a la muerte. A unos 80 metros de la entrada, donde la visibilidad era nula, por fin decidieron volver. Pero ya era demasiado tarde. Se encontraban en una gran cámara y el túnel que los había llevado hasta ahí estaba oculto tras una densa pared de lodo. Con linternas débiles revisaron el lugar buscando una salida. Pero incluso si la encontraban, sus tanques estaban casi vacíos. Desesperados, nadaron hacia una grieta estrecha. Podía terminar en un callejón sin salida, pero de pronto, las paredes se abrieron y llegaron a un lago subterráneo desconocido con una burbuja de aire. Asomaron la cabeza, dejaron el equipo y respiraron profundo. Acababan de escapar de la muerte, así que por supuesto comenzaron a reír y bromear, al menos al principio. Todo lo que podían hacer era esperar que sus compañeros notaran que algo iba mal y pidieran ayuda. Y eso fue lo que ocurrió. Pero la operación de rescate no pudo comenzar sino hasta 6 horas después. El primer intento fracasó porque el final del túnel seguía lleno de sedimento, imposibilitando la orientación. Se pospuso hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, la burbuja que había salvado a los buzos se convirtió en su prisión. Medía unos 30 metros cuadrados y apenas 1,5 metros de alto. Aunque había aire respirable, no había ventilación. Cada exhalación aumentaba el dióxido de carbono y disminuía el oxígeno. Los síntomas de hipoxia aparecieron: fatiga extrema, mareo y lentitud mental. De pronto Denicio vio a Ricard hundiéndose lentamente.
Lo sostuvo y lo reanimó, pero la situación empeoraba rápidamente. Horas después, Rickard volvió a desmayarse. Esta vez, Dinicio ya no tenía fuerzas para ayudarlo. Lo vio morir frente a sus ojos, sabiendo que lo mismo le esperaba. Al día siguiente, cuando se reunió el rescate, todos creían que ambos buzos ya habían muerto, pero el sedimento se había asentado, permitiendo a los rescatistas llegar a la grieta que conducía al lago subterráneo. Un buzo se atrevió a entrar y lo que vio lo dejó helado. El cuerpo sin vida de Rickard flotaba, mientras Dinicio se aferraba a las rocas, apenas consciente. Estaba tan desorientado que no entendía dónde estaba ni qué pasaba. Se negaba a ponerse una mascarilla de oxígeno, así que tuvieron que administrárselo poco a poco por la nariz. Y cuando intentaron convencerlo de sumergirse para salir, entró en pánico y se negó rotundamente. Solo cuando uno de sus compañeros nadó hasta él y reconoció una cara familiar, Dinicio accedió. Después de 24 horas atrapado, por fin logró salir con vida. También recuperaron el cuerpo de Rickard. Al final, ambos salieron de la cueva, aunque solo uno vivo. Para los aficionados al buceo, este tipo de riesgo siempre está presente, sobre todo al explorar las cuevas más peligrosas del mundo, como hicieron los italianos Carlos Basso y Carlos Barbieri. Eran aventureros conocidos, pero ninguno era buzo certificado. ¿Afectó eso a sus posibilidades de sobrevivir a la cueva submarina El Dudu? Decidieron conquistar esta leyenda de República Dominicana en febrero de 2019. La entrada a El Dudu está a 20 metros de profundidad, en la misma laguna del Dudu. El túnel principal tiene unos 120 metros de largo y termina con otra salida, lo cual es inusual. Lleva una cámara inundada repleta de esqueletos de murciélagos. Basso y Barbieri sabían que los buzos más preparados recorrían todo el túnel en 45 minutos. Así que esperaban hacerlo en el mismo tiempo, confiando en su experiencia previa. No les importó carecer de certificación ni del equipo adecuado. Basso y Barbieri se sumergieron a las 11:45 de la mañana, desapareciendo de la vista. Una hora después, debían aparecer cerca de la salida, pero nunca lo hicieron. Al mediodía, los rescatistas recibieron la alerta. Como el Dudu tenía bolsas de aire, se inició la búsqueda rápidamente. Los rescatistas vieron nubes de sedimento indicando por dónde habían ido. Pero cuanto más se adentraban, peor era la visibilidad. La búsqueda tuvo que ser suspendida. Pasaron días y no hubo mejoras. Algunos pensaban que jamás encontrarían a los buzos. Finalmente, hallaron el cuerpo de Barbieri en una grieta estrecha, pero extraerlo fue imposible. Incluso después de una semana de intentos diarios, el cuerpo de Basso no fue hallado, pero los exploradores locales no se rindieron. Contactaron a dos de los mejores buzos de rescate del mundo, Ed Sorenson y Mike Young. Al principio no se les permitió entrar al país. El gobierno dominicano no quería poner en riesgo a dos ciudadanos estadounidenses. Finalmente, les dieron permiso, pero con una condición. Solo tendrían 8 días para recuperar los cuerpos. Si no lo lograban, la misión se cancelaría para siempre. Debido a los intentos constantes de los rescatistas locales por recuperar los cuerpos, el agua de la cueva estaba extremadamente turbia. Es por eso que Sorenson tuvo que avanzar a tientas, aferrado a la línea de seguridad. Para liberar el cuerpo de Barbieri, pidieron que les llevaran cartones de leche llenos de peso. Ataron el cargamento al cuerpo hasta lograr desatascarlo. Después de 4 horas, lo consiguieron. Días después, encontraron el cuerpo de Basso al final de la cueva. Fue una tragedia, pero al menos los rescatistas pudieron sacar a ambos y darles un descanso digno. Así Basso y Barbieri también salieron, pero sin vida. Incluso los buzos más experimentados saben que es fácil quedarse para siempre en una cueva submarina.
En 1973, 9 amigos se preparaban para una aventura extrema en The Shaft, sin pensarlo dos veces. En ese entonces no existía un mapa exacto de esta legendaria cueva de agua dulce. Irónicamente, lo desconocido era lo que atraía a los buzos. La entrada de Shaft está cerca de Mount Gambier, en el sur de Australia, y parece apenas un pequeño agujero en medio de la nada, pero 7 metros debajo de la superficie se esconde un lago subterráneo. En realidad, es solo la entrada a una enorme cueva en forma de cono, con un montículo de piedra en el centro. Su cima está a 36 metros de profundidad y la base a 50, pero eso no es todo. Desde ese montículo salen túneles a ambos lados. Hoy se sabe que el túnel norte desciende hasta los 80 metros y el del este baja a unos impresionantes 124. En 1973, esas profundidades eran prácticamente inalcanzables. La tecnología era limitada y el conocimiento del buceo en cuevas escaso. El 27 de mayo, los 9 buzos obtuvieron permiso para entrar y acampar junto a la entrada. Uno de ellos, Robert Smith, ya había buceado en The Shaft 8 veces, así que él tomó el liderazgo en la planificación. Ese día colocaron una línea de seguridad y exploraron brevemente el inicio de la cueva. Pero al día siguiente, justo antes de la inmersión principal, uno de los participantes se echó para atrás, así que fueron 8 los que descendieron, todos con tanques de aire comprimido. Eso significaba que no planeaban bajar más allá de los 50 metros. Para profundidades mayores se necesitaba una mezcla de gases especial y ellos lo sabían. Aún así, a esa profundidad, el aire comprimido ya representaba un riesgo por la posibilidad de narcosis por nitrógeno, una condición peligrosa que nubla la mente, provoca pánico, euforia y pérdida del control. Cuando Robert Smith alcanzó los 55 metros, sintió los síntomas. Señaló a los demás que regresaría a la superficie. Casi al mismo tiempo, Glenn Millot, cuyo hermano y hermana también estaban buceando, y 2 más subieron. Casi no les quedaba aire y sabían que a los demás también se les agotaría pronto. Los 4 decidieron esperar en la superficie, pero pasaron los minutos y nadie más salió. Entonces Glenn, preocupado por su familia, tomó un tanque de repuesto y volvió a sumergirse para buscarlos. Descendió en total oscuridad, sin señales de nadie. Solo cuando llegó a los 69 metros, vio una linterna encendida, pero su esperanza se esfumó al ver que en el fondo solo estaba el equipo de su hermano Steven. Él ya no estaba. El agua estaba tan turbia que la visibilidad era casi nula. Glenn entró en pánico, se le estaba acabando el aire. Si quería sobrevivir, tenía que volver ya. Al salir, ya había una ambulancia esperando en la entrada de The Shaft, pero no había nada que pudieran hacer. Aún así, Peter Bohr, otro sobreviviente, volvió a explorar. Tampoco encontró nada. Fue ahí cuando entendieron que probablemente sus 4 compañeros habían muerto. La operación de rescate comenzó al día siguiente. Robert Smith se unió a los rescatistas, negándose a creer que alguien del grupo se había metido a los túneles laterales, pero todo apuntaba a que sí, ya que no encontraron cuerpos en la cámara principal. Los rescatistas no tenían la preparación necesaria para bucear tan profundo, así que decidieron entrenar con buzos militares. Mientras tanto, los demás solo podían esperar. En enero del año siguiente, los propietarios del terreno permitieron la entrada a un equipo de filmación que preparaba un documental sobre buceo. Bajaron una luz potente al interior y lo que iluminó los dejó impactados. Un cuerpo con traje de neopreno. Volvieron a revisar la cueva a fondo, pero no hallaron a los otros 3. Pero todo eso cambió en primavera, cuando los rescatistas regresaron, ya entrenados. A 56 metros de profundidad, en uno de los túneles laterales, encontraron 2 cuerpos, uno junto al otro. Christine Millot y Gordon Roberts. Parecía que, enfrentando la muerte, se habían abrazado para no morir solos. Más adentro, a 66 metros, hallaron el cuerpo de la última víctima, John Bockerman. A pesar de los esfuerzos, no podían bajar más. Bockerman parecía condenado a quedarse para siempre en la oscuridad de The Shaft, pero no se rindieron. Después de más entrenamiento y 11 meses con 11 días, tras la tragedia, lograron sacar el cuerpo de John Bockerman a la superficie. A pesar de ser todos buzos certificados y con experiencia, la mitad del grupo murió en esa cueva submarina. Estuvieron a punto de quedarse allí para siempre. La amarga verdad
es que durante esa inmersión rompieron muchas reglas. Solo colocaron una línea de seguridad para 8 personas. No prepararon tanques extra y descendieron demasiado con aire comprimido. Entonces, ¿los buzos mueren solo por cometer errores? ¿O incluso, siguiendo todas las normas, hay riesgos inevitables? Eso es lo que intentó demostrar Eric Stable, un espeleólogo con 25 años de experiencia. Sabía muy bien los peligros de los túneles submarinos. Por eso, siempre se preparaba al máximo. En especial cuando comenzó a explorar la cueva Dragonnier Gaude en Francia, un túnel angosto que nace de un manantial, descendiendo hasta 87 metros bajo el nivel del mar y que supera los 1040 metros de longitud. En su interior hay burbujas de aire, pero con niveles peligrosamente bajos de oxígeno. Los túneles están cubiertos de lodo espeso y la visibilidad es casi nula. Eric quería crear un mapa detallado de la cueva, así que se sumergió nuevamente el 3 de octubre de 2010. Llevaba 2 equipos de respiración, 2 scooters y 5 globos de aire. Avisó a sus compañeros de exploración que planeaba estar unas 6 horas bajo el agua, explorando las partes más profundas. Pero pasaron las 6 horas y luego más, y Eric no regresaba. A la mañana siguiente, los rescatistas locales se alarmaron. Aún así, creían que Eric había encontrado una burbuja de aire y estaba esperando ayuda. Pero no sabían que con esa calidad de aire no podía aguantar más de un día. El problema, no había expertos capaces de encontrarlo en Dragonnier Gaude, así que llamaron con urgencia a los mejores rescatistas del mundo, Rick Stanton y John Bolanten, del Reino Unido. Llegaron el 5 de octubre y bajaron de inmediato. Pero el agua estaba extrañamente turbia. Solo al llegar a los 780 metros de la entrada, entendieron qué había pasado. Un enorme derrumbe bloqueaba el túnel. La mayoría creía que Eric había sobrevivido al otro lado. Mientras buscaban un camino entre las rocas, escucharon golpes desde el otro lado. Después de 8 días, lograron abrir un pasaje estrecho, removiendo casi todo su equipo para avanzar. A pesar de unos metros dentro, encontraron a Eric Stable muerto. A pesar de toda la esperanza de los rescatistas, no había encontrado ninguna burbuja de aire. Todos los intentos por recuperar su cuerpo fallaron. Finalmente, el 8 de enero de 2011 se canceló la operación. El legendario espeleólogo, que siempre siguió las reglas al pie de la letra, no logró salir del mortal túnel submarino y quedó allí para siempre. Parece que la única manera segura de ver cuevas submarinas es a través de un video. ¿Y tú, te atreverías a practicar un hobby tan extremo?